Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. La lección divina, que es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esto es lo que estamos tratando de aprender. Todavía no hacemos la lección divina. Todos estos programas ya sería el número 107, programa número 107 de que empezamos con esta, tratar de aprender a los pasos, los elementos. El problema, bueno, no sé si sea problema, es que yo soy muy así sistemático, o bueno, no sistemático, sino que voy paso por paso, voy analizando cada punto para tratar de entenderlo y así lo entendemos juntos. Obviamente ya la lección divina pues es analizar el texto de acuerdo a los pasos, pero ahorita estamos tratando de entender los pasos, estamos tratando de comprender los pasos, y es precisamente este elemento que va a ser necesario para todos nosotros, comprender la lección divina, lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Y es donde vamos nosotros a ir viendo estos elementos, que son los pasos. Es invocación al Espíritu Santo, lectura creyente de la palabra de Dios, invocación, lectura de la palabra, meditación con la palabra, oración con la palabra, contemplación y compromiso desde la palabra, que es un elemento que va a ser muy importante para todos nosotros, y comprender que pues cuando tenemos estos aspectos de vida, de oración, nos va a permitir poder crecer en todo ello. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de comprender cómo podemos acercarnos a la palabra de Dios, esta palabra de Dios que nos lleva paso por paso a un crecimiento, a un acercamiento. Ya vimos, estamos en la invocación al Espíritu Santo, que tiene también varios elementos. Primero es fe y apertura, después pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Comunión con la iglesia, que va a ser muy importante para que nosotros podamos continuar. Entonces estamos ahorita en el cuarto, ya hemos visto fe y apertura, fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, y estamos en espíritu de oración. El espíritu de oración es tratar de entender la oración desde todos los elementos que nos enseña la Iglesia Católica en el catecismo. Tenemos la cuarta parte del catecismo que nos habla sobre la oración, una oración que va a ser fundamental para todos nosotros. Y si no sabemos orar, no sabremos cómo escuchar. Acuérdense los pasos que hemos hablado sobre la oración, que es los elementos para todos lo que necesitamos para la vida de oración. ¿Qué es? Pues es saber escuchar. Y hemos visto los 8 pasos de la oración, que es Dios habla, yo escucho, yo me convierto, yo obedezco, yo cuestiono, yo me someto, yo sirvo y me uno en la divina voluntad. Formo una unidad en la divina voluntad. Y ahí es precisamente lo que nosotros vamos a poder trabajar. Ok, entonces hemos visto la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica, que es la oración, la vida de oración. Y hemos visto ya casi que terminamos esta primera sección. La cuarta parte tiene 2 secciones y estamos ya por terminar la última sección,
¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto la primera sección, la oración en la vida cristiana, que es la oración, capítulo 1, la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Luego hemos visto el capítulo 2, que va a ser la tradición de la oración. Y empezamos, o ya estábamos, en el capítulo 3, que va a ser la vida de oración. En la vida de oración hemos visto las expresiones de la oración y hemos visto el combate en la oración, que de hecho es en lo que estamos ahorita, combates en la oración, y que va a ser muy, muy importante. Muy bien, entonces hemos visto, vimos frente a las dificultades de la oración, 2729, 2730, 2731. Y luego vimos frente a las tentaciones en la oración. ¿Cuáles son? Bueno, hemos visto el 2732, que es el último número que vimos, y es el que vamos a ver ahora. Dice, la tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Y analizamos esto. Cuando se empieza a orar, se presenta como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de clarificar preferencias. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. Sin mí no podéis hacer nada. Y hablábamos con qué frecuencia en nuestra falta de fe, que entendíamos mal que es la fe. La fe no es saber que Dios va a hacer lo que le pido, sino obedecer lo que Dios nos pide, que es muy diferente a esa falta de fe. Y ahí es precisamente donde vemos que cuando estamos orando, pues viene la distracción, que decíamos uno de los problemas en la oración. Una de las situaciones que tenemos cuando oramos es que es la distracción. Y decíamos que cuando nos distraemos descubrimos al que ora aquello a lo que su corazón está pegado. No sé si les pasa, a mí me pasa, de que estás, por ejemplo, en algo, estás metido haciendo algo mental o físico, y se te queda tan grabado que cuando estás en la oración quieres orar y te empieza a meter la cabeza. O sea, te distraes. Voy a poner un ejemplo tonto si ustedes quieren. Estás viendo una película o estás en una serie de televisión o en un juego de video para los adolescentes, los jóvenes y también los adultos que les gusta jugar los juegos de video. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da esta situación de que te pones a orar y entonces estás como queriendo concentrar y te viene a la mente esas imágenes de lo que estabas viendo, del juego de video. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo era joven, tenía pues esta adicción a los videos, a los juegos de video. Y recuerdo que pues jugaba, y luego ya dejaba de jugar y simplemente tenía los sonidos en mi mente, en mis oídos, todo aquello que es lo que estaba jugando, ¿no? Y no podía concentrarme, ya sea que estuviera haciendo otra cosa. Incluso a veces, cuando celebro la misa, la loca de la casa se dispara. Quiero concentrarme y de repente vienen imágenes de cosas que estaba haciendo o de cosas que estaba viendo a distraer. Y no es precisamente porque el corazón esté prefiriendo eso, sino porque es reciente o le invertí mucho tiempo a una situación que, pues, o sea, por ejemplo, estás viendo la televisión 3 horas, 4 horas, o estás en la computadora 4 o 5 horas, y de repente te pones a orar o quieres orar, y pues tienes una intensidad de tiempo en algo, y de repente le quieres dedicar algo a la oración, y pues obviamente pues no va a ser fácil concentrarse, no va a ser fácil decir, sí, ya lo logré, ya estoy aquí, ya, no, tiene que haber esa lucha, una lucha, incluso la preocupación que podemos tener. Por ejemplo, yo hace rato platicaba con una
con una tía que quiero mucho, de hecho es así como que de mis tías consentidas, y pues tiene su hijo muy malo, y se sentía muy mal, muy mal. Y yo la vi como una segunda mamá, y y pues se sentía ella, porque tiene su hijo en el hospital y está grave. Y yo le decía, tía, pues yo te amo mucho, o sea, para mí es así. Y yo sé que esa situación, cuando uno quiere orar, el dolor no te deja. ¿Por qué? Porque es la preocupación, es la angustia, es el miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces, quieres orar, pero tienes la imagen, o sea, yo me imagino a mí, ¿no? Viendo a su hijo en el hospital, y pues que le dijeron que no va a durar mucho. Entonces, así como que, y hace rato estaba hablando por teléfono, luego por mensaje, y ya le dije, no, pues vamos a orar, vamos a estar así, y yo tratando de hacerle ver, pues precisamente esa fuerza en Dios y en la oración, pero me decía, es que no puedo concentrarme. Yo creo que a todos nos pasa. O sea, traes una preocupación, traes un dolor, o incluso el coraje, ¿no? Quieres orar y nada más así como que traes así todo entripado, todo el sentimiento, toda la preocupación, todo, y es difícil. Entonces, es precisamente esta situación que no hay que confundir con la falta de fe. El momento, pues, te sobrepasa, el momento te vence, porque es un sentimiento muy fuerte. A diferencia, repito, de que cuando ya es algo en donde cosas, por ejemplo, como dice aquí, ¿no? Cuando se empieza a orar, se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. En este sentido, tu oración, por ejemplo, cuando traes un dolor, una preocupación, pues te centras en eso, lo puedes canalizar a que tu oración, bueno, Señor, no puedo cambiar esto. Y yo le explicaba a mi tía, le digo, no puedo cambiar esto, pero te lo ofrezco, te lo entrego. ¿Sí? Y yo le decía, es que, o sea, para mí eres muy importante, imagínate para tus hijos, porque tiene otros, ¿no? Y entonces, así como que se estaba desmoronando. No, o sea, hay que aprender que la oración no es aislarme de mi realidad. No debo sentir para. No. O sea, oro con todo mi ser, con toda mi historia, con todas mis necesidades, con todos mis miedos, con todos mis traumas, con todas mis caídas, con todos mis sentimientos. Y tengo que, pero desde esa realidad, yo aprender a hacer oración. Aquí la cuestión pudiera ser que la desesperación, el miedo, la tristeza no me permite hacer oración. Me centro tanto, me encierro en mí y no quiero. O trato de hacer oración, pero no puedo. Ahí sí hay un problema. Pero traigo este dolor, traigo esta preocupación. Bueno, desde esta realidad voy a hacer mi oración. A diferencia de lo que veíamos, dice, cuando se empieza a orar se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de clarificar preferencias. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es clarificar. Traigo esta preocupación y desde esta preocupación hago mi oración y mi abandono, oración de abandono y de entrega, de petición, de intercesión, de lo que quieras, pero desde esa realidad. El problema es cuando estás queriendo hacer oración y tu mente empieza a divagar en, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto. No es lo mismo hacer la oración desde tu realidad para que esto te acerque a Dios, o sea, con todo lo que traes, a que tú estás pensando, hijo, tengo que hacer los frijoles, o sea, como que, ay, tengo que pasar a hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y algo que a mí, yo siempre ando para arriba, para abajo, y ando en muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? Precisamente a poner un tiempo y no estar queriéndome adelantar. Estoy en lo que estoy ahorita porque ese es uno de mis grandes defectos. Estoy en el momento, pero ya estoy pensando qué tengo que hacer y ahorita voy a hacer esto, me falta aquello. Y pues a veces esto
aunque puedo estar, dicen que tengo cerebro de mujer, porque puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. Normalmente las mujeres pueden estar cocinando, contestando el teléfono, regañando al hijo y checando la lavadora, y todo al mismo tiempo. Y normalmente los varones, pues, se les manda a comprar algo y lo llaman, ¿qué me pediste? Así como que, sí, también me pasa eso, no quiere decir que no, pero el hacer varias cosas al mismo tiempo, pues también es una cuestión que ayuda, pero que a veces te distrae. Entonces esto lo hago y cuando estoy en mi oración también lo llevo. Estoy en mi oración y no, espérate. Y ahí es donde, a eso se refiere la tentación. Una de las tentaciones en la oración, la distracción que nos lleva por la falta de fe. ¿Por qué? Porque es el momento de la verdad del corazón y de clarificar preferencias. ¿Qué es lo que yo prefiero? ¿A quién prefiero? Y entonces, ¿qué quiere decir? No es que no sea importante lo que estoy viviendo. Claro que es importante, me duele, o necesito, o es una situación que apremia. Pero en ese momento, pues podemos hacer la oración desde mi realidad. La entrego a Dios y como confío en Dios, ahí sí la fe, confío en que está en manos de Dios y Dios va a decidir lo que se tenga que hacer. Ahí se lo entrego, órale, se lo entrego. Y ahora sí, entonces desde eso ya puedo estar en esa oración. Pero sí, ok, Señor, y ese es un problema, ¿no? Como que quiero hacer varias cosas, estoy contigo, Señor, pero estoy acá en otra cosa. No se puede. Y me da risa con las mujeres, con todo respeto, porque la mujer necesita que la vean a los ojos cuando se está hablando. Y el hombre, como que antiguamente era el periódico. Se sentaba el hombre y le empezaba la mujer, pero ven, te estoy escuchando, mujer, te estoy escuchando. O están viendo la televisión y ahora el celular, ¿no? Sí, mujer, te estoy escuchando, y como que la mujer se prende, ¿no? Y pues realmente a veces es una actitud poco caritativa y el hecho es demostrar poco interés, que realmente afecta después la relación. Bueno, lo mismo sucede, y no porque el Señor se ponga, ay, veme a los ojos, ¿y por qué no me haces caso? Gracias a Dios no es así. El problema está en nosotros. El problema está en que nosotros no podemos hacer una oración verdadera ni plena porque nos distraemos, terminamos en situaciones que cuando estamos orando no alcanzamos a comprender realmente ni a escuchar lo que Dios está haciendo, lo que está pidiendo en cada uno de nosotros. Muy bien, entonces vemos esta acción, dice, en cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. ¿Cuál es esa disposición? Sin mí nada puedes. Y no es porque yo soy, ya ves, no, sino que Dios en esa capacidad, en ese amor hacia nosotros dice, es que yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para que poder ser todo en ti. Y entonces eso que tú estás enfrentando, esa situación de miedo, de tristeza, platicaba con una persona, y una mujer que es sumamente atractiva, bellísima la señora, pero muy guapa, pero tiene un problema de inseguridad tremenda, no se siente bien, ¿no? Y es una inseguridad, y yo le decía, precisamente, toda tu realidad, todo lo que estás experimentando, todo lo que te está pasando, lo estás viviendo sin confiar en Él. O sea, confiar no significa que Él va a hacer lo que tú quieres. Significa que tú vas a enfrentar lo que tú estás viviendo con Él. Desde Él, para Él, con Él, en Él, por Él y para Él. Está tu hijo enfermo, está un problema en tu casa, está un problema en tu trabajo, está un problema pues, ¿sabes qué? No, necesitamos trabajar en ello, necesitamos descubrir en ello toda esta realidad, que va a ser muy interesante porque nosotros pues no sabremos, no nos damos cuenta de que no hemos descansado en Él. Y la humildad es
yo no puedo. Yo estoy haciendo las cosas a mi manera. Lo estoy haciendo cuando quiero, como quiero, porque quiero. Y como para mí en ese momento la prioridad es que pues, Dios me escuche y solucione, entonces no soy humilde. El humilde confía, se abandona y Dios sabrá cuándo. Pero es un ejercicio cada momento. Cada momento en la oración es un ejercicio de humildad. Cuando oro, tengo que ejercer la humildad. Si no hay humildad, difícilmente podré orar. Porque entonces será una demanda, será un reclamo, un grito, pero no un abandono. Cuando decimos que la falta de fe, o sea, de esa confianza, de esa obediencia, revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. Y es cuando Jesús les dice a sus discípulos, sin mí, nada pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Tener a Dios para que desde la realidad que tú estás enfrentando, desde el temor que tú estás teniendo, este número fue el que nos estaba incompleto, que yo lo estaba leyendo incompleto. Con razón, yo ahorita me acordé, pero no me recuerda, señorita. Es el 2732, ¿verdad? Era este número 2732, que lo habíamos leído, pero que era diferente. Sí, era 2732. A ver, que decía, sí, la tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Cuando se empieza a orar, se presenta como un prioritario 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de su más profundo deseo. Mientras tanto, esta es lo que nos faltaba, porque aquí en este no está, pero en la página del Vaticano sí estaba. Mientras tanto, nos volvemos al Señor como nuestro único recurso, pero alguien se lo cree ver. Ese era lo que nos hacía falta, ¿sí? Y lo vimos la vez pasada. Estamos haciendo un repaso, ¿eh? Es que a mí me encantó, ahora lo estoy entendiendo un poquito más. ¿Qué significa entonces en la oración cuando lo estoy expresando desde mi realidad? ¿Realmente el Señor es tu único recurso o es un recurso más? No, es que, bueno, así como que un backup, ¿no? Un respaldo. Si no me funciona Dios, pues tengo acá la Santa Muerte, o tengo acá esto, tengo acá lo otro. Y no quiere decir que esto sea, no, la Santa Muerte obviamente sí, ¿no? Pero por ejemplo otros elementos, como la medicina, esto, ok, pero al final de cuentas, mi recurso fuerte, mi recurso principal es Dios. Entonces, cuando hago oración no se trata de que, no, debo hacer, no, o sea, dímelo desde lo que tú estás teniendo, desde esa realidad, desde esa carencia, esa miseria, ese problema, vívelo desde ahí. Y desde esa realidad, entonces, vemos precisamente donde decimos que en verdad, mientras nos volvemos al Señor como nuestro único recurso, pero ¿alguien se lo cree verdaderamente? Consideramos a Dios como asociado a la alianza con nosotros, pero nuestro corazón continúa en la arrogancia. Fíjense, cómo en la oración, esta es una de las tentaciones más fuertes. Yo creo que ya viendo cómo lo estamos tratando de analizar, es ese sentimiento que lucha con tu oración. Tu estado de ánimo, ¿cómo te impide hacer las cosas? Sí, o sea, el momento del enojo, hombre, no, y no puedes hacer las cosas. O el momento de la mucha tristeza. ¿Cuándo es cuando puedes hacer oración? Cuando sientes tranquilo, cuando está todo en paz y el ambiente control. Pues eso, pues sí es oración, pero imagínate, entonces, si vas a hacer oración cuando solamente estés así, pues no. Tienes que enfrentar desde esta realidad, ¿es tu recurso Dios realmente? Y el recurso quiere decir que tú estás confiando, se lo estás entregando en manos de,
humanamente haces todo lo posible. Viendo la imagen de este niño en el hospital, ¿cómo se llama? Lo entregas y están haciéndolo, pero de ahí en fuera, mi recurso es Dios, está en sus manos. Un joven que me escribe, muy rebelde, muy así, muy en contra de la iglesia, me decía que un amigo, su amigo suyo, muy querido, había fallecido, y muy enojado, le reclamaba a Dios, ¿por qué Dios me lo quitó? Le digo, ¿tú crees que Dios te lo quitó? O sea, ya le preguntaba la edad y de qué murió. Y ya le dijo, pues más bien es porque él no se cuidó. Y usaba unos términos que se ve que está preparado. Dice, sí, esa es la respuesta clásica de la iglesia, ¿no? El teocentrismo cuando es algo bueno y el antropocentrismo cuando es algo malo. O sea, cuando es de Dios lo bueno y lo malo es del hombre. Sí, como decía mi mamá, ¿no? Todo lo bueno lo sacaron de su madre, todo lo malo lo sacaron de su padre. Pero ahí obviamente tiene ya una visualización que no le permite confiar en Dios. No sé cuál sea su experiencia de Dios o con la iglesia que lo ha llevado precisamente a esa incapacidad de poder vivir desde esa pérdida, ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento, vivir su experiencia de Dios, su oración. Entonces, imagínense, cuando estamos bien, nos cuesta trabajo. Estamos tranquilos, nos cuesta trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Pues terminamos cuando vienen esas situaciones más difíciles, que son los estados de ánimo, las preocupaciones, las angustias, los miedos, los sentimientos intensos que experimentamos, pues difícilmente podremos hacer oración. O no lo entregamos a Dios. Ese es el problema. Si no lo entregamos a Dios, eso va a tomar el control en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, el momento de la oración. Y nos vamos a llenar de un dolor, de un coraje, de una tristeza, de un sentimiento que nos envuelve, nos destruye, nos daña, nos afecta. ¿Y qué pasa? Pues terminamos mal. Terminamos en condiciones no sanas. Por eso es necesario que nosotros trabajemos en ello, en esa oración. Consideramos a Dios como asociado a la alianza con nosotros, pero nuestro corazón continúa en la arrogancia. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. O sea, si vas a orar y no hay humildad, difícilmente podrás enfrentar la tentación. O sea, la soberbia, recuerden, si la humildad es la llave de todas las virtudes, la soberbia es la llave de todos los pecados. ¿Por qué? Porque saco a Dios y yo me pongo como o pongo a alguien o algo que no sea Dios y obviamente termino en una situación que no es oración y obviamente, pues como no me da lo que quiero, no, pues entonces no me interesa orar, no vuelvo a tomar el tema de la oración. Ok, esto es nada más el repaso. Vámonos al 2733. Dice así: otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la asedia. No es cuando tienes acidez, no es. Ahorita vamos a explicarlo. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o desabrimiento debido a la pereza, al relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Cuanto más alto es el punto desde el que alguien toma decisiones, tanto mayor es la dificultad. El desaliento doloroso es el reverso de la presunción. Quien es humilde no se extraña de su miseria. Esta la lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia. Vamos a ver qué es este elemento. Uno de los aspectos que conocemos son los pecados capitales. ¿Qué son los pecados capitales? Hasta tenemos un promo aquí que hizo el ingeniero Beto. No es que sean los más importantes,
son cabeza, y para poder mantener esta cabeza se sostiene o se alimenta de otros pecados. Por ejemplo, la ira, o la lujuria, o la gula. Es pecado capital porque cuando lo tengo, pues para que pueda, entonces se alimenta de otros, por ejemplo el robo, por ejemplo la mentira, para poder sostenerlos. Entonces, pues de alguna manera se realiza o se trabajó durante mucho tiempo en los principios de la Iglesia Católica esta situación de aprender o descubrir los pecados capitales: avaricia, envidia, ira, gula, lujuria, soberbia, avaricia, envidia, ira, gula, lujuria, pereza y soberbia, que me los aprendí por alfabeto y así ya no se me olvida. Y antiguamente se hablaba de este pecado, el pecado de la asedia, que es precisamente a la pereza, pero en el plano espiritual. ¿Sí? En el plano espiritual, ¿sí? En el plano de relación con Dios, ¿sí? Y incluso es precisamente esta situación, es una palabra de término griego, ¿sí? Como tedio, tristeza, pereza espiritual, ¿sí? Y se va a latinizar como asedia o asidia o axidia, lo pueden encontrar también así, pero lo más normal es asedia. Y podemos ver en la historia de la iglesia, los santos padres de la iglesia, vamos a ir viendo que le van a dar mucha importancia a este. ¿Por qué? Porque puedes estar bien así y no eres pereza, no tienes pereza para todas las cosas y eres bien movida, pero ahora de la oración como que, así como que, ay, lo dejo después y lo voy. Entonces lo especificaban como un pecado capital. Después lo que juntaron con la pereza y bueno, pero al menos en los padres de la iglesia, los padres del desierto y los padres espirituales, ya hablaban precisamente en esa lucha espiritual, que es esa incapacidad de ponernos a orar, no, es que después como que no le damos la importancia y lo dejamos, ¿sí? Y obviamente vamos a hablar de la talla de padres de la iglesia como Casiano, San Juan Crisóstomo, y bueno, varios padres de la iglesia, que incluso padres del desierto que le llamaban el demonio. Era un demonio así como lo tal, sí, del mediodía, del sopor. Ahorita que estamos en tiempos de calor, con la Calígula, sí, que es el tiempo más intenso de calor. Entonces, al mero sol, y estás así, como que, yo lo veo en misa, así, sí, como que en la misa de mediodía, así cuando está el calor a todo lo que da, y uno está entrado ahí y la gente está así como... yo les hago de la broma que me están coqueteando porque están así... Entonces es el sopor, quieres estar despierto, así como que, y te pegas y te pellizcas y bueno, pues eso, pero a nivel espiritual. Entonces, por eso los padres del desierto lo referían precisamente como esta situación del sopor, del terrible demonio del mediodía, porque se compara al calor, a esa situación de que no puede estar despierto. Es horrible querer estar despierto y no poder estar despierto. A mí me pasa en algunos programas, de que estás así y estás así luchando y luego por eso a veces cargo agua o algo que comer porque estás así. O cuando voy manejando y que vas cansado, esto me sucedía mucho cuando salíamos de misiones, Madre Blanquita y un servidor, y yo iba manejando, ¿no? Y hasta hay una anécdota muy, muy simpática, porque eran como las 3, 4 de la mañana, yo manejando, y venía así, bien cansado, y de repente empiezo a pegarme en la pierna. Y pues la monjita pues dice, bueno, padre, ¿y por qué se pega? Es que estoy muy cansado para no dormirme. Y ya más adelante así, yo creo que me estaba durmiendo, y la madre que empieza a pegarme en la pierna. Le digo, oiga, ma, es que
es que pues estaba durmiendo. Le digo, sí, pero eso lo hago yo. Pues bueno, al menos con el susto ya me despertó porque sí me estaba durmiendo, ¿no? Entonces es una situación muy interesante porque entender esto nos va a poder ayudar, ¿sí? Como pecado capital, es un pecado capital, nada más que ahora ya no se usa como, bueno, no se menciona, pero no deja de ser una situación que incluso algunos lo llaman como la tristeza mundana. ¿Por qué? Porque añoras más o deseas más lo mundano que lo espiritual. O sea, no hay sabor, no hay gusto, no hay intención, no hay esfuerzo. Hay más pereza cuando se trata de lo espiritual. Entonces, por eso es una situación en donde se opone al gozo, a la experiencia de querer estar en las cosas de Dios, en la vida de oración, ¿cómo se llama? En la participación de la misa, que es la oración más perfecta que tenemos. Y entonces, pues dices, pues no, o sea, hay una lucha, es una lucha. Y es una situación en la cual tenemos que detectar porque pues, lo que estamos buscando es un bien espiritual. Pero como el espíritu no lo veo ni lo siento, pues no le doy importancia y como que esa indiferencia y se vuelve como un vicio. Acuérdense que un vicio es algo que te succiona, te chupa la gracia, te chupa la energía de hacer algo positivo. El alcohol, la droga, pero ahora, pues no sé, el internet, la televisión, los juegos de video, el celular y tantos vicios que te succionan y te roban tiempo, te roban calidad de vida, te roban alegría, te roban todo. Ese es el problema del vicio. Yo los llamo los parásitos. ¿Qué hace un parásito? Un parásito vive del huésped. Se alimenta del huésped y aparte daña al huésped. Vamos a poner un ejemplo. Una tenia, una solitaria que le llaman, ¿no? Tú comes, pero no te alimentas porque todo se lo traga la tenia. Es el parásito, se lo está comiendo todo. Bueno, en ese ámbito también es el vicio. Todo lo bueno, todo lo que se lo está succionando, lo está tomando, lo está destruyendo y tú no te estás alimentando. Entonces hay una apatía, hay una indiferencia hacia los preceptos, hacia los mandamientos, hacia las cuestiones espirituales, hacia la vida de oración. Es una situación sí, que desgraciadamente se va creciendo, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, algo tan hermoso, yo creo que lo han experimentado, ayudar a alguien, hacer un acto de caridad. Nadie se da cuenta, pero solamente tú y Dios creo que han experimentado ese acto, ¿no? Bueno, la sedia te roba eso. O sea, no sientes el gozo, no sientes la alegría de servir. ¿No? ¿Para qué? Te vuelve egoísta, te vuelve parásito, te vuelve incapaz de poder hacer esta situación. Entonces, obviamente, como se considera como pecado capital, pues vamos a ver qué se necesitaría para que este pecado pueda sostenerse. La tristeza. Y ahí es donde, con todo respeto, tanto hombres como mujeres, aunque a veces más la mujer, pero también el hombre, caen en eso. Entonces, así como que la tristeza no te permite rezar. ¿Por qué? Porque está alimentando la asedia, esa falta de deseo, de ánimo de querer hacer, ¿cómo se llama? De querer hacer la oración, de querer hacer la malicia, el rencor, ¿sí? La desesperación. Son muchos que alimentan la asedia. Por ejemplo, la persona que soluciones rápidas y estar en oración, yo ya mi 3x8, 24, yo soy muy desesperado. Asedia está alimentando esa falta que desgraciadamente se está dando, ¿sí? Pero bueno, entonces hablamos del rencor, la pusilanimidad, la amargura, la desesperación y otros elementos que nos llevan a caer en esto. Entonces, volviendo a nuestro tema, a nuestra lectura, dice, otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la asedia. Ya entendimos la asedia, ¿ok?
Los padres espirituales entienden por ello una forma de aspereza o desabrimiento, ¿sí? O sea, no me abro, no me interesa, ¿sí? Hay una pereza. Es cuando le pides permiso a un brazo para mover al otro, pues le pides permiso al espíritu para que haga. No, mejor quédate así, no te muevas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no hay un interés, no hay una situación verdadera sobre la vida espiritual. ¿Y a qué se debe? Se debe a que el corazón pues está en otro ámbito. Y refiere el Catecismo de la Iglesia Católica a una situación muy interesante como es la ascesis. La ascesis, que es el ascetismo, ¿sí? Es, por ejemplo, una actividad, un ejercicio espiritual, ¿sí? Es un esfuerzo espiritual en busca de ese crecimiento, de esa alimentación del espíritu, de crecimientos en virtudes que debemos de buscar, y obviamente la ascesis, su fin es el crecimiento en ser mejores cristianos, ¿sí? Y que obviamente todo buen cristiano debemos de tener esta ascesis, este alimento, esta disciplina de buscar hábitos, prácticas. Por ejemplo, hablando de la ascesis cristiana, el ayuno, la mortificación, el sacrificio, ¿sí? Y es precisamente es en el sentido donde lo encontramos en la Biblia, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, que va a ser muy interesante, donde las buenas obras, tuve hambre, tuve sed, las bienaventuranzas, bienaventurado esto, bienaventurado el otro, bienaventurado aquello, son todos los ejercicios que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Entonces, dentro de lo que estábamos viendo del catecismo, dice, otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la sedia. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de la ascesis. O sea, tenías una dirección, tenías una actividad espiritual, una serie de prácticas y actos que te ayudaban a crecer espiritualmente, pero pues ya no, mejor después. Voy a hacer el ayuno mañana. Voy a privarme de esto. No, mejor después. Y pues lo relajamos, ¿sí? No estamos en la vigilancia, no estamos al pendiente, descuido de la vigilancia y obviamente un rechazo a todo aquello que sea espiritual. Y esto, bueno, aquí lo vamos a dejar, se nos ha acabado el tiempo, no terminamos, lo retomaremos. Siguiente programa, 2736 del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la Lección Divina, hablando sobre el espíritu de oración, en la cuarta parte del Catecismo, que es sobre la oración, y en la primera sección estamos hablando frente a las tentaciones en la oración, y estamos en el número 2733. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerde, Dios es amor y te ama.